¿por qué el tipo de interés de la deuda pública estadounidense se ha estado incrementando durante los últimos días cuando, en teoría, debería haberse reducido? ¿Por qué el tipo de cambio del dólar frente al resto de divisas se ha estado depreciando durante los últimos días cuando, en teoría, debería haberse apreciado? ¿Acaso la deuda pública estadounidense y el dólar están dejando de ser activos de reserva globales? Veámoslo. La deuda pública estadounidense ha sido considerada tradicionalmente un activo libre de riesgo. De hecho, el activo libre de riesgo por excelencia en todo el planeta. Y por eso es habitual que en momentos de elevada incertidumbre, en momentos de desconfianza institucional grave, como puede ser, por ejemplo, una crisis económica y financiera tal como la que experimentamos en los años 2008-2009, es habitual que en esos momentos la demanda global de deuda pública estadounidense aumente y, por tanto, el tipo de interés implícito que abona la deuda pública estadounidense baje. Durante los últimos días, sin embargo, nos hemos topado con un fenómeno muy curioso. Y es que, a pesar de que la incertidumbre económica e incluso institucional se ha elevado sobremanera, la demanda de deuda pública estadounidense no ha aumentado. De hecho, solo hace falta observar este gráfico sobre el índice de incertidumbre de la política económica de los Estados Unidos para comprobarlo. En ningún momento de los últimos 20 años, ni siquiera durante la pandemia o ni siquiera durante la crisis financiera de 2008-2009, la incertidumbre político-económica alcanzó cotas tan elevadas. Y ese aumento de la incertidumbre, claro, también se ha trasladado al mercado bursátil. El Standard & Poor's 500 acumula una caída del 7% desde el pasado 2 de abril, el famoso día de la liberación, y una caída de alrededor del 15% desde mediados de febrero, cuando el discurso de la guerra comercial de Trump comenzó a copar los titulares. Pues bien, lo que cabría esperar en medio de este contexto, incertidumbre por las nubes, caída significativa de los índices bursátiles, es que la demanda de los activos refugio, como la deuda pública estadounidense o el oro, aumenten. Los inversores no se fían de estar en activos potencialmente muy volátiles, no se fían de los activos arriesgados y por tanto buscan seguridad mientras se tranquilizan las aguas político-económico-financieras. Y esa tranquilidad se obtiene en activos refugio tales como, según he señalado, la deuda pública estadounidense o el oro. Y de hecho, si nos fijamos en la evolución del precio del oro, así ha sido. El precio del oro durante los últimos días ha escalado hasta su nivel más elevado de toda la historia, señalizando que, claro, que existe una demanda inversora de activos defensivos, de activos refugio, en medio de este contexto de incertidumbre global. Y siendo así, lo lógico sería que la demanda de deuda pública estadounidense, del activo financiero libre de riesgo por excelencia hasta el momento, también hubiese crecido de un modo muy considerable. Pero no ha sucedido eso. Desde el pasado 2 de abril, los tipos de interés de la deuda pública estadounidense no han bajado, como debería haber sucedido si la demanda de deuda pública estadounidense se hubiese disparado, sino que más bien han subido. Es decir, que la demanda neta de deuda pública estadounidense se ha reducido, no ha aumentado. De hecho, los tipos de interés del bono del Tesoro americano a 30 años han experimentado la mayor subida semanal desde el año 1982. Un comportamiento que resulta especialmente anómalo en momentos como los actuales, en los que no deberíamos estar viendo subidas de tipos de interés, sino más bien bajadas. ¿Y por qué motivo, al menos hasta ahora, los tipos de interés de la deuda pública estadounidense han subido en lugar de bajar junto con el incremento de la incertidumbre? Pues los analistas y los medios de comunicación han avanzado 3 posibles hipótesis que desde luego no son incompatibles entre sí. Pero antes de detallar cada una de estas 3 hipótesis,
permitidme que os recuerde que si queréis aprovechar el actual contexto de tipos de interés que no están bajando, sino que están subiendo, esto es algo que podéis hacer a través del broker de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis adquirir una amplia variedad de activos financieros, pero entre ellos también ETFs de bonos corporativos. Un ETF de bonos corporativos simplemente es un fondo cotizado que invierte en bonos, en deuda, emitida por grandes empresas, de tal manera que los inversores en ese fondo cotizado, en ese ETF, terminan recibiendo los intereses, los cupones, abonados periódicamente por estos bonos corporativos. Actualmente, en la selección de ETFs de bonos corporativos que ha efectuado Freedom24, podéis encontrar ETFs tanto en euros como en dólares que abonan un interés anual de hasta el 7% en euros o de hasta el 7,5% en dólares. Si queréis obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker y sobre los ETFs de bonos corporativos que podéis adquirir a través de su broker, encontrarás esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Exploremos ahora las tres explicaciones que se han deslizado desde la academia y desde los medios de comunicación para explicar por qué los tipos de interés de la deuda pública estadounidense han subido durante la última semana, a pesar de que deberían haber bajado en este contexto de mayor incertidumbre. En primer lugar, pérdida de calidad institucional y de confianza en el gobierno estadounidense. La deuda pública de cualquier estado es un pasivo de ese estado y, en consecuencia, si ese estado te resulta menos confiable, menos creíble que en el pasado, tenderás a rehuir sus propios pasivos. En este sentido, algunos analistas apuntan que toda la disrupción geopolítica que está provocando el gobierno de Donald Trump, no solo con los aranceles, pero también con los aranceles, está llevando a reducir la demanda global público-privada de la deuda pública estadounidense. Los antiguos aliados de Estados Unidos son menos proclives a comprar o incluso se han vuelto propensos a vender deuda pública estadounidense porque ya no ven a los Estados Unidos como un aliado tan fiable, tan confiable como en el pasado. Y los antiguos enemigos de los Estados Unidos también son menos proclives a comprar o se han vuelto más proclives a vender porque consideran que, aun siendo un enemigo, es un enemigo menos fiable, menos previsible de lo que lo era en el pasado y, por tanto, quieren reducir también su exposición a pasivos estatales de los Estados Unidos. Esta hipótesis, por cierto, sería bastante compatible con la evolución que también hemos observado en el mercado de divisas respecto al dólar. El dólar durante la última semana se ha depreciado. Con respecto al euro ha marcado su nivel más bajo desde el año 2022. Y esto nuevamente es una rareza. Lo que cabría esperar que hubiese sucedido con el dólar como consecuencia de la elevación de los aranceles de Donald Trump es que el dólar se fortaleciera, porque los aranceles dificultan al resto del mundo vender tanto en los Estados Unidos como hasta la fecha. Es decir, los aranceles reducen la capacidad del resto del mundo para aprovisionarse con dólares, porque una de las principales vías que tiene el resto del mundo para conseguir dólares es vendiendo mercancías a los Estados Unidos. Si venden menos mercancías, tendrán acceso a menos dólares que antes. Pues bien, si la oferta efectiva de dólares para el resto del mundo se reduce como consecuencia de los aranceles, pero la demanda de dólares no cae, entonces el valor del dólar tendría que subir. El dólar se vuelve relativamente más escaso en el resto del mundo. Pero como digo, esto está condicionado a que la demanda de dólares no haya caído. Pero si estamos diciendo que el deterioro de la calidad institucional, de la credibilidad y de la confiabilidad del Estado estadounidense ha reducido la demanda global de deuda pública, por las mismas razones, también se puede haber reducido la demanda global de dólares, porque el dólar no deja de ser otro pasivo estatal. Por tanto, si el resto del mundo quiere tener menos pasivos estatales de Estados Unidos que hasta la fecha, eso implica menor demanda de bonos y también menor demanda de dólares. Y eso es compatible tanto con la subida del tipo de interés de la deuda pública estadounidense
como con la depreciación del dólar. Segunda hipótesis, expectativa de mayores tipos de interés futuros como consecuencia de la reducción de los déficits comerciales que pretende conseguir Donald Trump. Durante toda esta guerra arancelaria, uno de los principales mensajes que ha trasladado Donald Trump a sus socios comerciales es que si quieren llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, tendrán que garantizarle la desaparición del déficit comercial bilateral que tienen los Estados Unidos con cada uno de esos países. En vídeos anteriores ya hemos explicado muchas veces por qué esto es un disparate antieconómico, pero aún siendo un disparate antieconómico, lograr algo similar a eso, lograr algo similar a la eliminación o a la reducción de todos los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, eso, por definición, implica una reducción de la financiación que el resto del mundo le proporciona a los Estados Unidos. Y es que una identidad contable básica en la balanza de pagos es que el déficit por cuenta corriente implica una entrada de financiación en el país. Cuando un país compra más de lo que vende al resto del mundo, es porque el resto del mundo está financiando a ese país para que pueda comprar más de lo que vende. Esto también sucede con nuestras economías domésticas. Una persona que gaste más de lo que ingresa lo hace o porque tiene ahorro o porque alguien le financia, alguien le da deuda para que pueda gastar más de lo que ingresa. Pues bien, si la reducción del déficit comercial de los Estados Unidos contra el resto del mundo implica que el resto del mundo va a financiar en menor medida la deuda pública y privada de los Estados Unidos, un menor flujo entrante de financiación a los Estados Unidos puede significar una menor demanda global futura, una vez se reduzcan los déficits comerciales, de la deuda pública estadounidense. Y una menor demanda futura de deuda pública estadounidense implica tipos de interés futuros más elevados de la deuda pública estadounidense. Pero claro, los tipos de interés han aumentado ahora, no han aumentado en el futuro. ¿Cómo es posible que la expectativa de mayores tipos de interés futuros implique que hoy, aun cuando se mantienen todavía los déficits comerciales elevados de Estados Unidos frente al resto del mundo y por tanto la entrada de financiación del resto del mundo hacia Estados Unidos, cómo es posible que hoy ya estén subiendo los tipos de interés? Pues por un efecto especulativo, de anticipación de expectativas futuras. Los inversores que posean deuda a largo plazo, deuda a 10, no digamos ya deuda a 30 años, y que anticipen que en el futuro los tipos de interés van a subir como consecuencia de la reducción de los déficits comerciales, tienen un potentísimo incentivo a vender hoy, a liquidar hoy sus tenencias de deuda pública estadounidense a largo plazo. Porque ante una subida de tipos de interés futuros, los inversores que más van a sufrir, los inversores que más se van a descapitalizar, los títulos de deuda que son más sensibles a una subida de los tipos de interés, son los inversores en títulos de deuda a largo plazo. Y claro, si estos inversores ya están anticipando hoy lo que puede suceder mañana en forma de subidas de tipos de interés como consecuencia del menor déficit comercial, al liquidar hoy sus tenencias de deuda pública, eso deprecia el valor de los títulos de deuda pública y por tanto se materializa en una subida de los tipos de interés. Una subida que, por cierto, ha sido tanto mayor cuanto más elevado ha sido el plazo de la deuda pública estadounidense. Por eso, los tipos de interés de la deuda pública a 30 años han subido más que los tipos de interés de la deuda pública a 10 años y los tipos de interés de la deuda pública a 10 años han subido más que los tipos de interés de la deuda pública a 1 año o a 6 meses. Así pues, si Donald Trump tiene éxito a la hora de reducir el déficit comercial de los Estados Unidos, eso supondrá un encarecimiento de la capacidad de endeudamiento pública o privada de los Estados Unidos. Y esta segunda hipótesis lo que nos está diciendo es que ya se estaría anticipando hoy ese encarecimiento futuro de la financiación dentro de los Estados Unidos. Y la tercera hipótesis es un proceso de desapalancamiento en las operaciones financieras sobre la deuda pública estadounidense. Más en concreto, una operación financiera muy habitual con respecto a la deuda pública estadounidense es el llamado basis trade. El basis trade consiste en arbitrar las diferencias entre el precio al contado de la deuda pública estadounidense y el precio de esos mismos bonos en el mercado de futuros. Si el precio futuro de un bono supera su precio presente al contado,
es decir, si estamos en un escenario que técnicamente se conoce como contango, la estrategia financiera adecuada es comprar al contado el bono en el presente, porque es más barato, y al mismo tiempo comprometerte a venderlo a su precio futuro, que es más elevado. Como ya tienes el bono, porque lo has comprado al contado, simplemente lo tienes que guardar, atesorar, hasta su entrega futura, momento en el que recibirás un precio más elevado que lo que te ha costado adquirirlo en el presente. Y si estamos en la situación inversa, si el precio futuro del bono es más bajo que su precio presente, lo que técnicamente se conoce como backwardation, la estrategia financiera adecuada consiste en vender los bonos en el presente a un precio más elevado que su precio futuro y recomprar ese mismo bono en el mercado de futuros. De esa manera obtendré una ganancia porque he vendido hoy más barato lo que recompraré mañana. Pues bien, la rentabilidad que se puede obtener a través de este basis trade es muy reducida, porque la diferencia positiva o negativa de precios entre el mercado de futuros y el mercado spot suele ser muy estrecha. Ahora bien, aun cuando la rentabilidad que se puede lograr por operación sea muy pequeña, si alguien se apalanca enormemente para realizar esa misma operación a gran escala, con muy poca inversión propia, con muy pocos capitales propios, la rentabilidad apalancada que puede conseguir con esta operación más o menos segura es muy elevada. Pues bien, durante los últimos años el apalancamiento para ejecutar este tipo de operaciones se ha multiplicado hasta representar una magnitud de 2 billones de dólares en deuda viva. Como digo, en momentos normales esta operación es muy poco arriesgada y no supone una alteración, una desestabilización del precio de los bonos estadounidenses. Al contrario, contribuye a estabilizarlos, contribuye a reducir las diferencias entre el precio presente del bono y el precio futuro del bono. Pero claro, como es una operación tan apalancada, es una operación que al mismo tiempo puede volverse muy frágil cuando los agentes económicos que ejecutan este tipo de operaciones financieras quieren desapalancarse. Es decir, quieren reducir la financiación que están recibiendo para ejecutar masivamente estas operaciones sobre deuda pública, en principio poco arriesgadas, pero que al estar desarrollándose con mucho capital prestado, podrían llegar a ocasionarles grandes pérdidas. ¿Y qué sucede cuando los agentes que o bien están comprando bonos presentes para venderlos en el futuro, o bien están vendiendo bonos presentes para recomprarlos en el futuro? ¿Qué sucede cuando esos agentes que hacen este tipo de operaciones de manera extremadamente apalancada quieren desapalancarse? Pues que han de invertir la posición que habían adoptado. Es decir, si has comprado un bono al contado, tendrás que venderlo al contado para, con lo que cobres por esa venta, amortizar parte del endeudamiento que has recibido. Y de nuevo, en general, no es especialmente problemático que los agentes económicos, por ejemplo los hedge funds, puedan deshacer parte de su apalancamiento en este tipo de operaciones, porque si deciden, por ejemplo, vender masivamente bonos al contado, existen unos intermediarios financieros conocidos como dealers que se encargan de estabilizar el precio de estos activos especialmente demandados en el conjunto de los mercados para evitar fluctuaciones muy fuertes en el corto plazo de su precio. Es decir, que el hedge fund puede querer vender a corto plazo muchos bonos, mucha deuda pública estadounidense para reducir su apalancamiento y el dealer, en condiciones normales, la va a comprar y la va a acumular en su balance. Pues bien, desde esta perspectiva, ¿qué habría sucedido durante la última semana? Pues durante la última semana, supuestamente, muchos hedge funds querrían haber reducido su apalancamiento para desarrollar este tipo de operaciones y la forma que tenían de reducirlo era vender títulos de deuda pública que deberían haber comprado los dealers estabilizando su precio, pero los dealers, supuestamente, de nuevo, no quisieron adquirir tantos títulos de deuda pública como se estaban vendiendo en un contexto incierto y problemático como el actual, lo cual liga, por cierto, con el deterioro de la calidad institucional, que era la primera de las hipótesis sobre por qué subían los tipos de interés, y al no entrar los dealers como compradores y estabilizadores masivos del precio de estos activos, pues entonces, al vender masivamente deuda pública, su precio ha caído y el tipo de interés implícito a esa deuda pública ha subido. Como digo, estas tres hipótesis no son incompatibles. Los inversores pueden haber percibido una pérdida de calidad institucional, de confiabilidad en el Estado estadounidense, se pueden haber generalizado las expectativas
de un encarecimiento de los tipos de interés futuros de la deuda pública como consecuencia de la obsesión trumpiana con reducir los déficits comerciales, y también puede haber habido un efecto amplificado sobre los tipos de interés como consecuencia del desapalancamiento especulativo de esta operación financiera conocida como basis trade. Lo que sí está claro en cualquier caso es que, como titulaba hoy mismo Bloomberg, durante los últimos días la deuda pública estadounidense no se ha comportado como un activo refugio, como el activo libre de riesgo por excelencia a escala global. Más bien, durante los últimos días, la deuda pública estadounidense se ha comportado como cabría esperar que se comportara la deuda pública de un país emergente en condiciones como las actuales, es decir, que cuando aumenta la incertidumbre, su precio baja y su tipo de interés sube. Creo que todavía estamos muy lejos del escenario en el que el dólar y la deuda pública estadounidense dejen de ser activos de reserva globales. Pero desde luego, el gobierno de los Estados Unidos no debería seguir jugando con fuego en esta materia.